Buenas tardes, profesor. Se lo ve bien. Muchas gracias. Buen día. Buenas tardes. Tiene que activar el audio, profesor. Ahí está, Está sí. con Hola, nosotros el profesor Alejandro Gómez. hola Jesús, ¿cómo andás? Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien, gracias por venir acá a nuestro ciclo. Ahora a las 13 horas en punto, ahí te presento y comenzamos. Súper, muchas gracias. ¿Eh? Así que sí, me voy a silenciar ahora y 13 en punto acá alargamos. Te presento y todo.
Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de nuestro seminario Historia y Libertad. Hoy tenemos la visita de Jesús María Alvarado Andrade, que es un venezolano que está viviendo ahora por Guatemala. Jesús María, en este momento, ahora en Guatemala son las 10 de la mañana, así por la diferencia horaria, así que le agradecemos especialmente por compartir este encuentro. Y él es abogado, especialista en Derecho Procesal Constitucional, ha realizado un máster en Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante y ahora mismo está haciendo su doctorado en Derecho. Es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Central de Venezuela y en el presente es director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, donde también da clases. Dirige los seminarios de Civilización y Perspectiva del Instituto Fe y Libertad y además ha publicado un sinfín de artículos académicos, revistas, capítulos de libros, en fin. Es un catedrático, como le dicen en Guatemala, un académico, como le decimos nosotros en Argentina, y nos va a estar hablando de Bruno Leoni, La libertad y la ley, ¿no? Y Bruno Leoni, que es un pensador italiano, liberal, y que quizás no tan conocido, no tan difundido, ¿no? Nosotros siempre tenemos como ese apego más hacia lo anglosajón, y conocemos muchos de estos pensadores, y quizás no tanto, injustamente, algunos pensadores liberales españoles, italianos, etc. ¿Sí? Así que esta charla de hoy es una buena oportunidad para adentrarnos en el pensamiento de Bruno Leoni y ver qué nos puede compartir Jesús María. Él va a hablar unos 40 minutos y luego podemos
hacerle preguntas y conversar sobre el tema que va a exponer. Así que en honor a la puntualidad, como siempre digo, Jesús María, muchas gracias por venir y te cedo la palabra. Y aquellos que tienen el micrófono prendido, por favor, fíjese de bloquearlo, así no escuchamos lo que esté pasando en sus casas, donde sea que están. Adelante, Jesús. Muy buenas tardes, creo que ya en Argentina, y bueno, buenos días aquí, pero te agradezco mucho al doctor Alejandro Gómez, al profesor Gómez por la invitación. Es un placer estar aquí en este seminario. Les agradezco mucho la invitación y estar aquí escuchando lo que pueda compartirles y lo que pueda ser de interés sobre esta charla de Bruno Leoni. Efectivamente, estoy ahorita en Guatemala, en la Universidad Francisco Marroquín, y precisamente tengo clases a esta hora, pero preferí posponerla para poder estar con ustedes. Profe, si me permite, yo voy a compartir pantalla para una presentación. Creo que sí se puede. Sí se puede, ¿verdad? Sí, perfecto. Vamos a ver aquí en la opción de slideshow. Bueno, ahí está perfecto. Vamos a hablar de Bruno Leoni un rato y luego quedo a las preguntas, a los comentarios. Bueno, algunos probablemente conocen algo de la obra de Leoni, y si no se conoce parte de la obra de Leoni, podemos hablar un poquito de ella. En Argentina creo yo que es uno de los países donde más se divulgan y se ha publicado, al menos históricamente, obras liberales. Por lo tanto, yo creo que Argentina, no solo porque le tengo un cariño enorme y porque viví allí, sino porque creo que es un país que históricamente ha tenido mucha vida cultural e intelectual. Bueno, allí hay muchos círculos que conocen la obra de Leoni, pero en términos generales, diría yo, para generalizar a América Latina, no es un autor que se estudie mucho y no es un autor que se rescate mucho. Ya veremos después que hay una ola intelectual que trata de rescatarlo, y eso hablaremos un poco. Básicamente es un jurista italiano, nació en el año 13, estudió en Turín, murió tempranamente a los 54 años, asesinado por un inquilino. Eso es una tristeza. Un pleito judicial le quitó la vida y con ello se truncó buena parte de la obra de Leoni. El profesor Jesús Huerta de Soto narra en alguna de sus obras que por una anécdota de James Buchanan se puede ver la personalidad polifacética de este jurista. Era un jurista que le interesaba obviamente el derecho, le interesaba la historia, le interesaba la economía, le interesaban ciertas cuestiones hasta aeronáuticas. En fin, era un hombre bastante polifacético, y eso también se puede ver en sus obras completas, como veremos, que son bastante grandes y que no todo está traducido al español, sigue estando principalmente toda su obra en italiano. Enseñó en Pavía, en la Universidad de Pavía, y fue profesor de Filosofía del Derecho desde el año 47 hasta el 67, y luego profesor de Teoría del Estado y decano de la Facultad de Ciencias Políticas. Quizás en este entorno intelectual, uno de sus compañeros y amigo también va a tener una fama más grande, que es Norberto Bobbio, ¿no? El famoso filósofo político, politólogo italiano. Bobbio escribirá después en ese famoso texto de Recordando a Bruno Leoni, que a pesar de las diferencias que tenía con Leoni, sin duda alguna Leoni movió la discusión de la teoría del derecho y de la filosofía del derecho y de la teoría del Estado a otros senderos. Fue miembro de una famosa sociedad que fundó Friedrich von Hayek, la Sociedad Mont Pelerin Society, que por cierto este año se reúne en Guatemala a finales de año. Y el propio Hayek lo describió como un hombre del Renacimiento, es decir, por las propias preocupaciones de Leoni, ya veremos después, era un jurista bastante singular. Remarco lo de jurista, aunque no es solo un jurista. Yo creo que siendo el profesor Gómez un erudito aquí en temas de historia, probablemente también Leoni le gustaba mucho la historia. Eso se ve mucho también en Libertad y la Ley por su
preocupaciones por la tradición jurídico romana y sobre todo el derecho romano canónico. Sus obras famosas siguen siendo La libertad y la ley, publicada en el año 61, principalmente en inglés, aunque yo puse aquí en italiano, pero en inglés se conoció más rápido que en italiano, y en español fue rápidamente traducida. Yo tengo aquí una edición de la Universidad Francisco Marroquín muy vieja, pero Unión Editorial la ha publicado varias veces esta obra. Tiene en español también tiene otra obra publicada por Unión Editorial, que es esta Filosofía del Derecho. Pero luego, como ustedes ven en la presentación, tiene otras obras, ¿no? El derecho como pretensión, la soberanía del consumidor, las lecciones de Filosofía del Derecho, que es la traducción de Unión Editorial, las lecciones de la doctrina del Estado. En fin, hay una cantidad de obras que se han ido publicando, por cierto, en italiano recientemente, reeditando, que conforman una obra singular, y luego un sinfín de artículos académicos que podemos ver en las obras completas. El Instituto Bruno Leoni en Italia, dirigido por un profesor historiador y politólogo llamado Alberto Mingardi, ha ido publicando las obras completas de Leoni, y son ya creo que 11 volúmenes los que se pretenden publicar. Solo han sido editados estos que están mencionados allí, el volumen 11, el volumen 7, 5, 2 y 1. Eso significa que es una obra bastante singular y compleja, que va a requerir bastante tiempo procesarla, divulgarla y estudiarla. Yo me voy a referir quizás a las obras un poquito más conocidas, y en general también un contexto biográfico y de comparación de este autor con otros autores, y luego generamos un poco de diálogo, de preguntas, respuestas. Básicamente yo diría que la obra de Leoni uno la puede considerar como una obra ecléctica, porque hay una cantidad de disciplinas que él pretende también tomar para la elaboración de sus doctrinas, y a veces, en cierta forma, autores y metodologías bastante diversas. Como dije ya, tiene un interés intelectual por el derecho, por la economía, por la ciencia política y la filosofía. Y como jurista va a ser bastante singular, porque los juristas modernamente no se preocupan por los temas económicos. Leoni sí se preocupa por los temas económicos, y como ya se conoce antes, obviamente, de que la economía fuese una disciplina independiente, autónoma, etcétera, eran básicamente los juristas los que hablaban sobre temas económicos. Su obra es bastante multidisciplinaria, y eso yo creo que es una de las cosas intelectuales de Bruno Leoni, y ha sido considerado, yo creo que con bastante razón, como uno de los pioneros quizás, o de los que han influido mucho en estas disciplinas tan importantes como el Law and Economics y quizás el Public Choice. Como sabemos, uno de los grandes exponentes del Public Choice, James Buchanan, va a considerar él mismo que el Public Choice no es un invento suyo, ni de Gordon Tullock, ni de los famosos académicos norteamericanos de esa famosa escuela de Virginia, sino que debe sus raíces a la llamada ciencia financiera italiana. Y esa ciencia financiera italiana, estos grandes autores como Mosca, Pareto, en fin, van a ser de gran influencia para Leoni, pero también para el propio James Buchanan. Por lo tanto, yo creo que es una obra innovadora, es coherente, aunque no es una obra sistemática. La libertad y la ley sí pretende serlo, pero luego otras obras, incluso las lecciones de filosofía del derecho, no tantas, ¿no? Son un conjunto de selección de artículos importantes. Ahí tenemos a Bruno Leoni, por cierto, en el medio están muchas personas importantes allí. Ludwig von Mises está allí en el medio, famoso economista de la escuela austríaca. Las influencias en Leoni pueden ser muchas, pero creo que hay algunas que se pueden identificar. Una es de este famoso jurista Sforza, cuya obra se ha ido traduciendo al español, pero que también es un hombre bastante polémico en su propia Italia, porque, bueno, estuvo ligado o relacionado con el auge del fascismo, pero
Sforza es un autor que va a ser bastante importante en la obra de Leoni. Luego también Jolie Solari, y luego también sus diálogos con grandes filósofos políticos italianos como Paserin de Entreveso, ¿no? El propio Norberto Bobbio. Otros autores con los cuales Leoni tenía contacto, otros precedían a Leoni, pero va a ser obviamente el propio Ludwig von Mises y Milton Friedman, pero como ya dije, los famosos autores de la ciencia financiera italiana y los famosos politólogos italianos como Pareto, Mosca y, por supuesto, la obra de Michels, el propio Karl Menger, de los cuales va a tomar muchas ideas, pero rescatemos al menos dos principalmente: la perspectiva metodológica individualista, la teoría del valor subjetivo. Yo agregaría una más, aunque no está en la presentación, que sus críticas a el jurista Hans Kelsen, sobre el cual pondrá a Leoni en una situación bastante minoritaria en la Italia de ese entonces. Los apoyos académicos a Leoni en su momento yo creo que eran pocos. Yo creo que Leoni, no creo exagerar con esto, pero va a ser más reconocido en el mundo anglo inicialmente que en el mundo italiano y en el mundo de lengua hispana. El propio Giorgio El Vecchio, un famoso filósofo del derecho italiano, le va a dar importancia a la obra de Leoni. El propio Norberto Bobbio dialogará con él, pero la situación intelectual en la Italia de ese entonces es bastante compleja. Por eso pongo también en esta presentación por supuesto, el Duce y al propio Adolf Hitler, que está por allí, porque en ese entorno Italia sencillamente está en una situación de atmósfera intelectual bastante hostil a lo que sería hoy lo que llamaríamos un liberalismo clásico, un liberalismo de influencia anglosajona, que al cual yo creo que es el que Leoni se ajusta, pero que él considera como europeo continental que haya sus raíces en la propia tradición europea, el propio derecho romano, la propia tradición jurídica de la Italia, de su propio país, que él considera que se va perdiendo por el auge, por supuesto, del positivismo jurídico, del cientismo y de las influencias de las ideas socialistas. Por lo tanto, el video de su obra en Italia, creo yo que en parte es de ese contexto, el contexto de las propias universidades italianas, en donde los propios liberales clásicos empezaron a ser minoritarios. Luego, el contexto histórico, el profesor Gómez hablará con más precisión de esto que yo, pero el liberalismo después de la Segunda Guerra Mundial entra en una especie de retroceso. Hayek lo mismo lo advierte en la propia Camino de Servidumbre. Y en ese entonces, al final de la guerra, es cuando Leoni expone unas lecciones en 1958 que van a ser publicadas luego en italiano 30 años después de haberse publicado en inglés, que es Freedom and the Law, o La libertad y la ley. Leoni es acusado de conservador, al igual que Hayek, y ya esto ve un poco el tono de la discusión intelectual y académica de ese entonces. Freedom the Law va a ser traducido al italiano en 1995 porque las conferencias fueron impartidas en inglés en 1958. Raimondo Cubedo, un famoso profesor italiano, los rescatará, pero fíjense ustedes, 30 y tantos años después. La obra es bastante conocida en español desde hace mucho tiempo, ha sido traducida al chino, al checo, al polaco, al alemán e incluso al francés. Y podemos destacar, entre muchas cosas de esta obra, que es una crítica al antiliberalismo, es una crítica al proceso de ruptura de la tradición jurídica, que Leoni ve acelerado, es una crítica a la democratización radical, es una crítica a la legislación desbocada, que yo creo, modestamente, son cosas que todavía se siguen discutiendo en las facultades de Derecho, en las facultades de Política y, por qué no, también a lo mejor en las facultades de Historia. Y en Italia ha venido recientemente a darse una especie de rescate de la obra de Italia por estos autores que están allí mencionados. De hecho, se han hecho algunas obras para poder ver en qué medida Bruno Leoni es importante. Remarco una cosa, algunos de estos autores no necesariamente tienen que ser liberales que siguen a pie juntillas todas las ideas que expone Leoni. Algunos no lo son incluso, pero creen que los aportes metodológicos de Leoni son muy importantes para la ciencia política. Pongo, por ejemplo, el caso del profesor Mauro Barberis.
que es un famoso filósofo del derecho italiano. En Estados Unidos también, a pesar de que a veces creo yo, no sé qué pensarán ustedes por las preguntas, la Academia Americana a veces por un tema de manejo de idiomas es bastante sectaria. Entonces, bueno, se conoce en cierta forma a Bruno Leoni por esa traducción, por esas lecciones que fueron impartidas en inglés, pero quizás como no es un autor nacido en los Estados Unidos y hay una cierta allí cuestión en la Academia Americana, no es tan tomada en cuenta, aun cuando hay algunos autores, juristas americanos, que tomarán en cuenta algunas de las obras de Hayek y Leoni. Pongo el caso del profesor Richard Epstein, el profesor Bruce Benson, el profesor James Buchanan, y habrán otros. Se lo estoy poniendo a título enunciativo. Los juristas de cabecera de Leoni, curiosamente, de los cuales, a pesar de que él, me parece a mí, quiere rescatar la tradición europea continental del derecho, son autores anglosajones. Yo creo que es una paradoja. Él va a citar algunos autores que luego van a ser muy influyentes en la obra de Hayek. Veamos dos. Vinogradov, que es un profesor que la obra fue traducida, por cierto, al español por el Fondo de Cultura Económica hace muy buen tiempo. Sir Carlton Kemp Allen y, por supuesto, Albert Fendice. Albert Fendice, que es un famoso jurista inglés que, entre otras cosas, se oponía a la irrupción de lo que se conoce como derecho administrativo francés en el Reino Unido. Dicey decía que esa importación al Reino Unido iba a ser funesta para el ideal del rule of law. Hay mucha influencia de Leoni, de Dicey en esta materia. Y hay un autor que está de último, que no pongo el nombre, pero es Roscoe Pound, un famoso decano de la Facultad de Derecho de Harvard, que también va a ser influyente en la obra de Leoni. Es cierto entonces que Leoni, a pesar de que quiere rescatar la tradición jurídico-civil romano-canónica de Europa, y cuando cita a estos autores ingleses, yo creo que lo que quiere remarcar es que históricamente había muchas semejanzas entre lo que era la tradición jurídica del derecho civil y la propia tradición del common law, hasta los movimientos del positivismo legalista del siglo XIX. Por eso uno ve, en cierta forma, que en el mundo anglo todavía se sigue, aunque ya también hay amenazas a esto, se siguen citando los grandes juristas romanos, los grandes juristas latinos, etcétera, cuando se quieren estudiar temas del common law, porque era una tradición bastante común, de ahí del término derecho común, que se empezó a desdibujar y a bifurcar a partir, yo creo que del siglo XIX con mayor ahínco. Otro autor importante también en esto es Blackstone, famoso jurista inglés, que escribirá unos famosos comentarios los comentarios a la Constitución inglesa. Se dice modernamente por algunos constitucionalistas americanos que Blackstone es uno de los autores y muy influyentes en los Founding Fathers, ¿no? Se habla, por ejemplo, de Locke, se habla en menor medida a veces de Montesquieu, se hablan de otros autores, pero dentro de ese canon, uno de los autores fundamentales es Blackstone. De Blackstone toma muchas ideas Leoni. Por eso Leoni va a ser acusado casi que de pro-anglosajón en la Italia ese entonces, que está dominada por kelsenianos y profesores de afiliación socialista comunista. Dice, por ejemplo, Leoni, en la página 201 de Freedom of the Law, disculpen que ponga esta cita extensa, pero creo que es importante, dice: la historia nos muestra otros ejemplos de un proceso similar. La ley de la Grecia clásica, basada en la legislación, dio paso al derecho romano, basada principalmente en la autoridad de los jurisconsultos, la costumbre y la ley judicial. Cuando un emperador romano de descendencia griega, Justiniano, inventó más tarde revivir la idea griega de un derecho legislativo, poniendo en vigor, como si fuera un estatuto, una enorme colección de opiniones de los jurisconsultos clásicos romanos, su intento, en último término, sufrió el mismo destino al convertirse en la base de una ley de juristas que se mantuvo durante siglos hasta los tiempos modernos. Yo creo que esta frase, entre muchas, muestra la tensión que ha habido histórico entre
entre legislar absolutamente el derecho, pretender que el derecho siempre es el producto de una autoridad política, y la otra tradición que considera que hay margen para que el derecho político, la autoridad política imponga un derecho, pero que bajo la tradición clásica el derecho se entienda como un derecho a ser descubierto. Entonces Leoni plantea esta tensión entre Grecia y Roma, que un jurista, por cierto, español, lo hace, a mí me parece muy bien, que es Álvaro Dorso, en sus estudios de filosofía política, diciendo que la tradición griega es mucho más estatista que la tradición jurídica romana. Por otra parte, y para ir en esta ya mitad de tiempo, Leoni es importante tener en cuenta que va a ser una distinción conceptual que lo hacen muchos juristas anglosajones, pero también europeos, que no es lo mismo rule of law que el Estado de Derecho como se conocen en nuestros países. Obedecen a tradiciones diferentes y no son temas solo de traducción. Dice Leoni en la página 47 de Freedom of the Law, estas palabras a menudo están tan firmemente radicadas en un determinado ambiente histórico que no podemos encontrar términos correspondientes en los lenguajes de otros ambientes. Se refiere a la palabra rule of law. Por ejemplo, yo creo que en el caso de América Latina, cuando uno dice, bueno, queremos perseguir el Estado de Derecho, bueno, hay que, dentro de nuestro ambiente histórico e intelectual, habrá que precisar qué es lo que queremos decir con eso. Leoni creo que aspira a algo más. Leoni creo que aspira a un ideal de rule of law que es más consono con la tradición anglosajona, que quiere significar que el derecho ha de ser descubierto y no el reconocimiento de un estado artefacto que imponga un derecho legislado a los destinatarios, ¿no? A pesar de que mucha gente piensa que Leoni y Hayek tienen muchas coincidencias, y de hecho es así, Hayek no sigue a pie juntillas a Leoni. Yo creo que es clarísimo que la obra de Hayek está bastante construida gracias a la influencia de Leoni, pero Hayek va a hacer algunas concesiones que yo creo en lo personal Leoni no haría. Una de ellas es la opinión que ambos tienen del jurista Dicey, que yo creo que no son cuestiones teóricas, sino también con algunas cuestiones prácticas. Por ejemplo, Hayek acusa a Dicey de haber contribuido en gran parte a evitar o retardar el crecimiento de instituciones capaces de controlar mediante tribunales independientes la nueva maquinaria burocrática de Inglaterra, por una falsa idea de que los tribunales especiales constituían siempre una negación de la ley ordinaria del país y por tanto de la rule of law. Preciso solo una cuestión aquí y no quiero aburrirlos con cosas jurídicas, pero Dicey quería oponerse, y de hecho se opuso a toda la influencia del derecho administrativo francés. En Argentina, pues no estoy muy familiarizado con el tema del procesal administrativo argentina, pero seguramente hay una jurisdicción contenciosa administrativa, aquellos tribunales que van a garantizar el cumplimiento de la ley por parte de las autoridades administrativas, separadas del Poder Judicial, como existe en Francia, en este caso el Consejo de Estado. Hayek considera que esto es una buena idea, o es una buena idea separar la función administrativa de la función judicial como existe en Francia, y si esos jueces son independientes y autónomos, es una buena idea. Dicey no la cree tan así. Dicey cree que esto es una violación al principio de isonomía, al principio de igualdad ante la ley, porque cree que el common law parte de la idea de que todos los ciudadanos deben serle aplicada la misma ley igual para todos. Para Dicey, el derecho administrativo no es más que una especie de reedición de las viejas prerrogativas monárquicas disfrazadas ahora en manos de la administración. Un autor moderno llevará esto a unas consecuencias mayores en el profesor de la Universidad de Columbia, que es el profesor Philip Hamburger. Philip Hamburger tiene un famoso libro que se llama ¿Es el derecho administrativo ilegal? Y reta a la Academia Americana diciendo, bueno, explíqueme dónde en la Constitución de los Estados Unidos se puede reconocer que la propia administración retenga prerrogativas de los viejos monarcas antiguos, acusando que estas prerrogativas se justifican
apelando a que la administración ha de perseguir el interés general, como decimos casi todos en América Latina y en Europa. Hamburger, rescatando a los padres fundadores, dicen, no, los padres fundadores de Estados Unidos lo que hicieron fue una constitución que evitara a toda costa una burocracia con esos poderes. Y yo creo que en este sentido, Leoni es más partidario de una visión como la de Hamburger o la de Dicey que la del propio Hayek. Allí, por cierto, está Hamburger dictando la Hayek Lecture, hablando, por supuesto, de este libro. Por razones de tiempo no voy a leer las citas aquí, pero creo que es más o menos la misma idea. También creo que Leoni rescata también algunos autores clásicos, este famoso libro publicado por Liberty Fund de McIlwain, que es esta idea de, bueno, cuáles son, para que haya una real separación de la jurisdicción del gobierno, bueno, tendremos que retornar a una vieja distinción que hacen los famosos juristas Bracton, Fortescue, etcétera, que es que, bueno, como dice esta cita del propio Leonin en la página 212, debe haber la misma idea de una diferencia entre el tipo de las decisiones judiciales y otras decisiones relacionadas con cuestiones militares o políticas, subyace a la distinción fundamental entre el poder gubernativo y el poder judicial o la función judicial, que el famoso abogado inglés de la Edad Media, Bracton, solía resaltar tanto. Aunque esta distinción estuvo y vuelve a estar ahora en peligro de perderse debido a los ulteriores de los desarrollos de la historia constitucional inglesa, su importancia para la conservación de la libertad individual contra el poder del gobierno en este país y hasta cierto punto en otros que han imitado a Inglaterra en los tiempos modernos, es difícil de exagerar. Esta distinción, por cierto, entre jurisdictio y gobernaculum lo desarrolla también mucho un politólogo italiano llamado Giovanni Sartori. Sartori cree que esta distinción es clave para poder reconocer lo que es esencial en una constitución. Es decir, que el poder político esté separado claramente del poder de impartir justicia. Algo de esto también estamos viendo en implicaciones prácticas, no sé en la Argentina, pero quizás en otros países, que es usar al Poder Judicial como si fuese un último bastión de hacer transformaciones políticas, lo que desdice completamente la idea de la separación de poderes, ¿no? Y que algunos juristas llaman activismo judicial o patologías de la justicia constitucional, etc. Leoni también, ya para ir un poco ya terminando por razones de tiempo, Leoni es muy crítico de la visión de la ley de la visión de la ley reducida al acto parlamentario en sí, o mejor dicho, el crítico de la noción de la ley como si fuese siempre el producto del poder político. Como ya decía antes, eso ha agravado lo que a Leoni le preocupa mucho, que es el poder de los parlamentos. Que eso significa, eso tiene una implicación clara que es no solamente la destrucción del ideal de la ley, sino también, en este caso, de esta visión según el cual el proceso formativo de la ley es casi un acto de voluntad. En ese sentido, también dice Leoni, es curioso que a pesar de que se sigue insistiendo tanto en que la ley es el producto de esa voluntad parlamentaria, no se preocupen los teóricos, los académicos, los juristas prácticos, por cómo es ese proceso de formación de la ley. Es decir, detrás de esa idea de la soberanía parlamentaria, en el caso de Inglaterra, o detrás de la idea de la representación, se esconden intereses. Se esconden claros intereses de los agentes, claras lógicas de grupos. Entonces, claro, Leoni va a ser muy interesante su obra porque le va a dar este énfasis de, bueno, cuáles son los intereses de estos grupos a la hora de imponer sus propias legislaciones. Al imponer legislación, al tratar de hacer procesos de negociación política, lo cual, por supuesto, como yo decía antes, remite a algunas visiones del public choice moderno. Voy a prescindir de esta lámina porque creo que ya la mencioné por el tema de la importancia del descubrimiento de la ley, que es algo que le importa mucho a Leoni con el tema del common law. Este es Hayek, por cierto, y Leoni. Y luego, disculpen que no sé un poco bien, pero Leoni fue considerado conservador. ¿Es revolucionario? Bueno,
a ver, esta palabra puede dar mucha discusión, pero en realidad pareciera a veces que cuando se está en una posición a veces a contracorriente, la acusación fue de conservador o de reaccionario, pero podemos utilizar contrarrevolución en los términos de Arendt o en los mismos términos también de Hayek en su libro Contrarrevolución de la Ciencia, es decir, ir a criticar los efectos de una revolución que se considera indeseada o no favorable a la causa de la libertad. Y en ese sentido, por supuesto, yo creo que Leoni era bastante crítico a esto. ¿Y a qué crítica? Bueno, creo que Leoni muestra debilidades del enfoque liberal clásico. No es un entusiasta solo del liberalismo, que yo creo que también tiene aportes que los propios liberales pudieran tomar en cuenta. Otro dato que a mí en lo particular me parece interesante de Leoni es que Leoni no es un utópico, un liberal soñador, es un liberal realista. Yo creo que por influencia de los filósofos políticos italianos, quiere a lo Maquiavelo el análisis frío de los hechos. Lo dice en buena parte de sus obras. Y luego también reflexiona sobre temas, me parece a mí, sobre justicia, sobre la importancia de la filosofía política, mucho antes que Rawls, mucho antes que Nozick, pero quizás, bueno, estos autores son mucho más influyentes hoy en día. También yo creo que es un crítico, obviamente, a las democracias contemporáneas y, por supuesto, es un gran crítico a la obra de Kelsen. Podemos decir si está a favor, si es exagerado o no, pero solo lo digo, y al positivismo jurídico en general. Leoni dice varias cosas que yo creo que son importantes. A ver, ¿cuánto me queda? Me quedan 6 minutos, ya estoy terminando. Leoni critica también el apriorismo metodológico de Ludwig von Mises. No es un entusiasta de todo lo que dicen sus propios colegas, amigos liberales, y eso yo creo que es importante porque en toda academia se necesitan disensos y debates. Además de eso, creo que tiene un contexto histórico también que hay que tomar en cuenta, que yo creo que sigue teniendo sus efectos, pero bueno, algunas cosas a lo mejor cambiarán, pero yo creo que estas 3 cosas yo creo que son muy importantes. Una, el entorno histórico, la atmósfera histórica en el cual se movió Leoni, que es la Italia de su época, sus conexiones en el mundo anglo, tiene mucho que ver con el fin de la Segunda Guerra Mundial y por supuesto el mundo dividido en 2 bloques, el muro de Berlín, y con ello además también un proceso de cambio profundo dentro de las propias sociedades que existían en el occidente, que es, bueno, las llamadas irrupciones del welfare state, del Estado social, las visiones un poco de las conquistas del New Deal, de Roosevelt. Todo eso de alguna manera también frenaron o ralentizaron las discusiones del liberalismo clásico. Y una de estas es, por ejemplo, lo que Leoni mencionará en las primeras páginas de su obra. Dice, la nota característica de ese proceso de expansión del poder coercitivo del gobierno norteamericano, se refiere a Estados Unidos, consiste en el hecho de que la limitación de la libertad individual haya acaecido, no ya por obra de dictadores, sino por medio de elecciones libres y de consiguiente con el consentimiento, al menos formal, de todos los ciudadanos. Por cierto, hay un libro ahorita famoso de Levitsky, Cómo mueren las democracias, y esta idea de que las democracias no solamente pueden morir por una dictadura, realmente no me parece nada nuevo. Leoni lo dice también ya en el año 58. También dice en la página 13 que las llamadas conquistas sociales, derechos sociales, son en realidad a veces conquistas violentas en cuanto que implican el uso potencial de la violencia contra aquellos que están llamados a pagar sus gastos. Una frase, por supuesto, polémica, sobre todo en el mundo de hoy, tan favorable al abultamiento de los derechos sociales. Y bueno, por temas ya, yo creo que para dejarlo hasta ahí, uno podría decir que como que, bueno, ¿cuáles son las aportaciones de Leoni a la discusión moderna? Bueno, yo creo que una indagación empírica acompañada de una indagación filosófica. Esto creo que es interesante hasta dentro de los ambientes liberales.
también le importa las discusiones de la filosofía política, es decir, no solamente los grandes conceptos de la obligación política, sino también por temas del individualismo metodológico, un enfoque interesante situado en los comportamientos humanos, las acciones humanas o los intercambios entre individuos. No sé, se me viene a mente, por ejemplo, en Argentina, Ricardo Rojas, que el profesor Ricardo Rojas lleva un poco tiempo en esa línea. Luego la idea del reclamo individual. Yo creo que allí es una idea bastante clásica en derecho. Se puede sintetizar bajo la idea de tengo derecho a. Entonces, si tengo derecho a, yo articulo toda una teoría jurídica con arreglo a eso. ¿Y eso qué implica? Bueno, tengo un derecho a, implica que alguien tenga un deber para conmigo. Y bueno, y sobre eso puedo yo estructurar un sistema jurídico pensando en la importancia de los distintos reclamos. ¿Qué punto débil tiene esa teoría? Que yo creo que esa teoría es muy del derecho privado. O sea, Leoni es un privatista. Yo creo que tiene muchos aportes al derecho público, pero no es un autor que tenga también un desarrollo muy exhaustivo sobre los problemas del derecho público. Y con el derecho público me quiero significar al derecho constitucional y al derecho administrativo. Y luego también, bueno, Leoni le importan otros problemas como, bueno, la reciprocidad, etcétera, etcétera. Voy a pasar por esto, esta lámica, que es interesante, y ya termino con esto, profe. No es un justnaturalista. Eso también yo creo que esto es importante. Su crítica al positivismo jurídico kelseniano o al formalismo jurídico kelseniano no lo lleva, creo yo, a ser un justnaturalista, como tampoco lo es Hayek. Estos autores en algún momento hablan de evolución y la evolución a veces choca con algunas premisas del derecho natural. Por otra parte, tiene un famoso debate con otro famoso jurista, pero padre de la Constitución italiana, que es Carneluti, por temas del cristianismo. Leoni se me pareciera, pongo a este autor, pero podemos buscar otros, autores como, no sé, Antonio Escotado en España, que hacen toda esta obra intelectual diciendo, bueno, el cristianismo ha tenido fases y a veces el cristianismo ha posibilitado irrupciones de una mentalidad un poco colectivista. Leoni está en esa onda, si vemos ese debate con el famoso Carneluti. Digo esto porque eso también lo ponía en una posición también bastante extraña en Italia, ¿sí o no? Es un jurista italiano, anti-kelseniano, liberal clásico y de paso crítico del cristianismo, lo iba a poner en una posición minoritaria. Tiene, en otro caso, una crítica fuerte al estatismo y de ahí su crítica a Kelsen. Y bueno, podemos decir que Leoni es en cierta medida un autor que quiere rescatar la tradición medieval. Yo termino con esta idea, por razones de tiempo. Bobbio habló de Leoni y esta lámina, si quieren, la podemos dejar allí, porque allí donde Bobbio, cuando muere Leoni, es un gran famoso filósofo italiano, positivista, como él mismo se denominó, liberal socialista. O sea, había muchas diferencias con Leoni, pero deja este famoso recuerdo que yo creo que es muy bonito sobre la importancia o el legado que puede dar Leoni para la discusión moderna. Profe, yo la dejo hasta ahí por temas de tiempo y les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Jesús María. Vamos ahora en un rato, si hay preguntas, la voy a leer. Ahí abrí el chat. Supongo, Mercedes, que pueden escribir ahí al chat los que quieran preguntar, pero... sí, exacto. Gracias. Como primera reflexión, bueno, agradecer esta introducción a Leoni, que yo no he leído, conozco de nombre, obviamente, pero una primera pregunta sencilla sería, ¿qué título de él vos recomendás por si alguien quiere entrar a leer a Leoni? O sea, de una vez, alguien que no tuvo conexión con su figura y dice, bueno, quisiera leer un nuevo autor,
¿Cuál podría ser? La libertad y la ley, profe. Creo que es. De una vez. Sí. Bueno, ahí, y además está en castellano, así que Está en castellano. eso lo facilita. Ahora, yendo a 2 o 3 cuestiones que anoté ahí. Bueno, una me parece que un tema con este tipo de pensador, no sé cómo lo ves vos, es su pronta desaparición, ¿no? Siempre a mí ¿viste? Cuando leo distintos autores, tengo como la costumbre últimamente de fijarme en qué momento de su vida escriben, ¿viste? Porque una cosa es escribir un texto a los 25 años y otro es escribirlo a los 50 años, ¿no? En el medio pasaron 25 años de la vida, de lecturas, de debate, de conversaciones. Entonces es interesante, ¿no? Ver cómo es ese recorrido. Y en el caso este que vos mencionás, la absurda y temprana muerte de Leoni a los 54 años, que para muchos es una edad madura, pero en el mundo académico creo que recién a partir de ahí se puede empezar a producir algo con cierta coherencia, me parece a mí. No sé cómo lo opinás eso. Yo creo que sí, o sea, yo estoy muy de acuerdo. Quizás a lo mejor la pronta desaparición de Leoni dejó que él no pudiera, bueno, obviamente murió muy temprana edad y le impidió participar en otros debates a posteriori. Entonces, como usted dice, o sea, otras reflexiones, otras discusiones, otras lecturas de él, yo creo que sí, o sea, es decir, nos quedamos con una obra del año 58 que fueron unas conferencias, que es estas de Libertad y la Ley, que son fabulosas, pero luego, como decía, buena parte de esa obra está ahorita en italiano, habrá que ver cuando se publiquen todas esas obras completas y ver si se puede buscar una sistematización de esa obra, qué otros aportes hay. Yo creo que ahí hay una mina de oro para ver también exactamente si hubo, sobre todo, y si le entendí bien ahí la pregunta, profe, porque es también muy interesante, si hubo otras correcciones a esto. Claro. Es decir, esa es una de mis obsesiones ahorita, pero... Bueno, y asociado con esto, una cosa que a mí me llamó la atención y que, ya que estamos acá en este seminario, siempre hablamos con la verdad, no andamos escondiendo cosas. Yo siempre traducía rule of law como Estado de Derecho, ¿no? Y ahí me llamó la atención esta diferenciación que vos haces o que hacen ahí al decir, bueno, rule of law y Estado de Derecho no es lo mismo. Dos preguntas. ¿Cómo podríamos entonces traducir rule of law al castellano? ¿Y cuál sería y por qué son distintos? Hay una precisión que hacen estos autores que yo creo que es muy válida. También lo hacen juristas continentales, que es lo siguiente. Uno es, si queremos decir rule of law en la tradición anglo, lo que queremos decir con rule of law en la tradición anglo no es lo mismo que queremos decir con Estado de Derecho en nuestro contexto. ¿Por qué? Porque nosotros quizás en nuestra tradición derivadas a lo mejor de lo que estos autores llaman, o Hayek también mencionaba, como una especie de liberalismo constructivista, ¿no? Nosotros hemos desde los inicios, no sé, ahí me corrige usted, pues es historiador, pero que quisimos construir estados. Entonces, como quisimos construir estados, la obsesión de esos liberales era, bueno, construir un aparato estatal y ese aparato estatal, bueno, que bueno, hay un poder legislativo, el poder legislativo dicte las leyes, sobre todo ese poder legislativo dicte las leyes que necesita la nueva república, que en cierta forma se cambie con el derecho español que existía previamente, ese derecho sea más racional, a la luz de la razón. No sé, estoy pensando en Bentham, por ejemplo, en las influencias. Y entonces, claro, estos autores lo que dicen es, claro, esto lo que lleva es a lo que los alemanes llaman Rechtsstaat, que es una especie de Estado fuerte, bien constituido, y que el Estado monopoliza la creación de derechos.
Por eso es que nosotros decimos modernamente que todo el derecho tiene que ser producido por el Estado. Y lo que llaman los anglos rule of law es básicamente el hecho de que no haya monopolio de la creación de derecho por parte del Estado. El derecho se descubre, lo descubren los juristas, lo descubren los jueces. Entonces, eso es un poco lo que todavía, porque yo creo que cada vez menos, hay en el mundo del common law. Pero eso también tiene su otra contracara. Bentham criticaba esto porque decían, estos son estos jueces que quieren buscar un derecho con su sola interpretación, ¿sí o no? Pasan su propia filosofía política diciendo que eso lo dice la ley y que era mejor que estuviese un cuerpo más bien de representantes que produjera una ley. Entonces yo diría que es bien difícil, por eso lo que decía Leoni es, si queremos referirnos al contexto de Estado de Derecho en el mundo anglo, utilicemos rule of law. Si queremos referirnos al contexto nuestro, bueno, un Rechtsstaat, Estado de Derecho en español, o État de droit de Francia, pero no va a ser lo mismo. Claro, es el tema este de la definición de la ley de Bastiat, en el fondo, ¿no? Mientras ibas explicando, digamos, el temor al peligro que él veía y que finalmente es otro de los comentarios que me anoté, es decir, bueno, él muere a finales de los años 60, es la pregunta inevitable, es, bueno, ¿qué diría si o sea, el tipo anticipó por 20 o 30 años todo lo que venía, ¿no? Decía, el camino que iba tomando, y sobre todo me llama la atención esto que él dice en los años 50 en Estados Unidos, ¿no? Porque para ver hacia dónde iba Estados Unidos, porque nosotros, desde el punto de vista, creo, por hacer una generalización, ¿no? de la visión de América Latina y en particular de la Argentina, ¿no? Decir, bueno, en Estados Unidos el gobierno, las leyes, y si vos comparás Estados Unidos con Estados Unidos de hoy es como Venezuela, digamos, ¿no? En el avance contra las libertades individuales. Claro, siempre los términos son comparados con qué, y obviamente hay muchas más libertades individuales en Estados Unidos que en muchos países de América Latina. Pero aún así hubo un avance y me llamó la atención de esas charlas que dio él en California. Ya vos pusiste ahí un párrafo, ya mencionar esto en el año 58, decir, miren que ustedes se están yendo completamente del camino, ¿no? Y es curioso porque estoy de acuerdo, él también le está llamando la atención al mundo anglo, es correcto. O sea, en esas conferencias él dice el mundo anglo también va a una especie de alejamiento de su propia tradición. Y yo creo que eso es lo que sacudió en cierta forma eso es un seminario que se dio, que es este seminario Carlton Kemp, que se dio en ese momento. Y entonces él da esas famosas conferencias y allí es como que él dice, bueno, probablemente, como usted dice, el mundo anglo también va a una especie ¿cómo es? De revolución al margen de la Constitución y al margen de su tradición jurídica, que es lo que estamos viendo hoy en día. En Estados Unidos, en buena medida se está viendo eso, como usted decía. Y a ver si hay alguna pregunta, si no, a veces como este seminario es abierto y este tema es eventualmente muy técnico, entonces, pero pueden preguntar lo que quieran si es que tienen ganas, ¿no? Yo tengo un par de preguntas más y te liberamos. Profesor, hay una pregunta en el chat de Chabeli. Pues yo estoy mirando en el chat y no sé por qué, quizás a mí no me aparece. Sí, ¿Puede ser? no sé si quiere que está en el chat. No, lo que pasa es que está configurado de una manera extraña. Bueno. Chabeli dice, disculpe la interrupción, hace unos años leí La libertad de la ley y me pareció una perspectiva novedosa y provechosa. ¿Qué aspectos serían provechosos para retomar a la hora de entablar un debate contemporáneo? Yo creo que, gracias por la pregunta, yo creo que el tema de la formación de la ley, yo creo que es un tema que, lo voy a poner así, no sé si en Argentina con esta misma gravedad, pero entiendo que algo de esto también está pasando. Entiendo que ahorita, por ejemplo, con el tema del COVID,
¿sí o no? El Poder Ejecutivo pretende, disculpen que hay una cuestión de Argentina, ¿no? Pero el Poder Ejecutivo pretende imponer unas medidas para combatir la pandemia en detrimento del Poder Legislativo, en este caso del Congreso, ¿sí o no? Con la excusa de que se está en una excepción. Ahí hay no solamente una cuestión técnica, constitucional, sino también uno de los peligros también que Leoni quiera mostrar, ¿no? Es decir, el poder que va a tener no solamente el poder ejecutivo, la administración pública, que es la que en definitiva va a materializar todas estas medidas a la hora de, por ejemplo, combatir una pandemia como esta. Y entonces, claro, detrás de la cuestión de la pandemia, lo que hemos visto es una cantidad de abusos impactantes a la libertad individual. Aquí, por ejemplo, en Guatemala, para poner un ejemplo, el gobierno nos encerró 5 meses sin haber el Congreso dicho nada, ni la Corte. Nos encerró 5 meses, ¿no? A cada rato dan un estado de excepción. No hay ningún tipo de control. Y de paso, la legalidad le autoriza dictar estados de excepción. En Argentina son ¿cómo es? Decretos de emergencia. De necesidad y urgencia. De necesidad y urgencia, sí. Y les dan aquí en Guatemala 15 días sin haber pasado por el Congreso. Nadie dice nada porque, bueno, esas leyes se aprobaron en la dictadura, era para combatir la guerrilla, en fin, y ok, en su momento no sé si eran justificadas o no, pero hoy no las son. Entonces, claro, es como que las personas, te diría, Chabel, están como demasiado lejanas a, bueno, no solamente cómo funciona realmente el Poder Ejecutivo y su siempre riesgo de materializar un poder enorme, a veces arbitrario, sino que también la otra contracara es el funcionamiento del Congreso. La gente dice, por ejemplo, es que los congresistas, no sé si en Argentina es esto, pero en muchos países no hacen su trabajo. Los congresistas no dictan las leyes que son las necesarias para el pueblo. Pero es porque en realidad, como dice James Buchanan, la gente parte de que los políticos son ángeles, de que los políticos no tienen intereses. Los políticos tienen intereses. Los partidos políticos tienen intereses muy concretos. Los procedimientos de formación de ley que perviven en las constituciones modernas no tienen nada que ver cómo realmente se hacen las leyes hoy. Es decir, las leyes hoy se hacen radicalmente diferentes a como dicen los procedimientos constitucionales de formación de ley. Y pareciera que eso no importa, incluso los propios juristas. Un profesor de Derecho Constitucional a lo mejor dice, mira, aquí está el procedimiento de formación de ley, la iniciativa de ley, los parlamentarios discuten en tanta sesión. Eso no es verdad. Muchos congresos realmente piden las leyes a bufetes de abogados, los bufetes de abogados le pasan el proyecto de ley, unos 3 o 4 diputados son los que controlan la discusión, el sistema electoral es un problema también. Entonces yo creo que Leoni da pistas, a lo mejor no soluciones, pero sí pistas, un marco teórico para enfrentar problemas que yo creo que son de mucha actualidad. Yo diría esos, entre otros. Gracias, sí. Bueno, lo que vos contás de Guatemala acá es lo mismo o peor y exactamente el mismo mecanismo del Congreso y esa misma demanda, ¿no? Que tiene, el Congreso no se reúne, no sacan leyes, etcétera. Claro, estamos en una trampa que es la siguiente. Como se les paga una fortuna, como cada legislador cuesta cientos de miles de dólares al año, cientos de miles de dólares al año, y no se reúnen, porque son unos vagos, porque están haciendo otras cosas, por la excusa de la pandemia, etcétera. Claro, finalmente, viste, es como, nosotros somos como esa gente, esta sería la analogía más o menos. Estás pagando tu seguro de salud y estás sano, viste. Entonces no vas al médico porque estás sano. Entonces como que te querés enfermar para justificar el sueldo que estás pagando a los médicos, viste. Y lo mismo, que se reúnan y hagan leyes. No, que se reúnan o que no se reúnan y que no hagan leyes. Y si es mejor, que se vayan. ¿No? Ese sería el ideal. Es decir, que en lugar de haber 300, que haya 20, y es suficiente eso. Pero bueno, existe eso, lo que decía Hayek, ¿no? Lo que llamaba Hayek el mito del legislador. Es decir, este es el que hace las leyes. Bueno, y para no robarte más tiempo, quería hacerte 2 preguntas / comentario, a ver qué, de 2 cosas que mencionaste, ¿no? Una sí es comentario más que pregunta, que es esto sí es muy cierto, el tema del idioma, ¿no? El tema de
de la academia y que, bueno, si vos no publicás en inglés, lamentablemente no existís, digamos. Podés tener las ideas más brillantes del mundo, pero si no publicás en inglés y en un journal que se publica en Estados Unidos, o si no das clases en una universidad top de Estados Unidos, por más buenas ideas que te... O sea, eventualmente, si haces una genialidad, podés entrar, pero tenés que entrar igual invitado por esas universidades, que alguien te lea tu paper, tu trabajo, que... O sea, si lo publicaste en italiano y se tradujo al español, no existe académicamente, porque es así. Si lo publicaste en chino, te lo leyeron 500 millones de chinos. Si no lo publicaste en inglés y te lo leyeron los 40 de las top universidades o de los journals, bueno, esa es, digamos, es el mercado. Así que tanto nos gusta el mercado a nosotros, bueno, es el mercado y en ese mercado estás. Y si no, digamos, si no te gusta, trata de cambiar. Digamos, esto también tiene una explicación y es que el centro universitario del mundo está concentrado en Estados Unidos, ¿no? Y es como los jugadores de las ligas de fútbol quieren ir a España, Inglaterra, etc. ¿Viste? Cualquier jugador de América quiere ir ahí, y ahí se concentran, y bueno, ahí está la cuestión, o sea, y para el caso de Leoni, bueno, yo creo que el gran avance el gran avance de su idea es que primero se publique todo en inglés y después se traduzca al castellano, porque de esa manera se difunde, ¿no? Es así, yo iba a decir lamentablemente, pero bueno, es así. En otra época era el francés, ¿no? Y nosotros muchas ideas de pensadores ingleses las conocíamos a través de las traducciones del francés, porque es el mercado intelectual, funciona de esta manera. Y ahora la última pregunta, si es que no hay otra ahí del público, que siempre también está en este mundillo liberal en el que uno anda dando vuelta, el tema de la acusación de conservador, ¿no? Parecería que para los liberales es como una convención de magos, a ver quién se descubre el truco unos a otros. Entonces, a ver quién es más liberal o quién descubre la pata no liberal del que está al lado mío. No, en esto vos no sos liberal, yo soy más liberal, gané, ¿no? Es decir, estas acusaciones de conservadores, sobre todo entre liberales, porque fuera de ese mundillo, cualquiera de nosotros es un libertario a ultranza, ¿no? Bueno, allí yo diría dos cosas en los dos comentarios, profesor, que sería, con el tema del idioma, sí, es muy triste, yo creo, porque una es la lógica académica actual de que si no se publica en inglés es casi que no existe, ¿sí? Y claro, buena medida también los incentivos están alineados a que muchos académicos quieran entrar en ese mercado anglosajón, y ese mercado anglosajón es por razones, no sé, sociológicas bastante sectarias. Porque, no sé, el tema de las Ivy Leagues y todo lo demás se discutió mucho, y eso tiene como un interés de formar una especie de élite con una especie de canon muy cerrado de ideas para evitar ideas foráneas. Que Sí, yo creo perdón, que y dentro de ese canon, como vos señalaste y lo señalaba Leoni, después de la Segunda Guerra, afuera el liberalismo clásico, ¿no? Además. Claro, claro, correcto. Bueno, en el caso, por ejemplo, bueno, de la historia ahí, que usted es experto, ahí hay otros temas también, ¿no? Que se discuten mucho. En el caso del derecho, es que se dice que buena parte de los americanos de principios de los años 20, enamorados de la cultura francesa y alemana, se fueron a Europa. Y entonces fueron los que trajeron todas estas ideas con Wilson, Roosevelt y todo lo demás. La idea de imponer una especie de burocracia fuerte, porque en ese momento era como que los americanos veían que la gran cultura estaba allí. Entonces, algunos norteamericanos dicen, ahí hay un problema, porque cuando vienen con estas ideas, lo que vienen es diciendo, bueno, vamos a comparemos la ciencia constitucional alemana con la ciencia constitucional norteamericana. Y si ponemos los grandes autores alemanes y ponemos a Madison y a Hamilton, Madison y Hamilton son unos farmers más o menos cultos, pero nada brillantes comparados con la genialidad alemana. Entonces, claro, ahí empieza una especie, históricamente, de cambio profundo en las ideas de la mentalidad americana, que hasta el día de hoy
tiene, al menos en el mundo ese que yo me muevo del derecho, unos debates brutales, porque los propios profesores de derecho que quieren rescatar la tradición jurídica constitucional americana se han vuelto casi historiadores, ¿sí o no? Ven en los historiadores un aliado frente a la debacle, ¿no? Y entonces el segundo punto yo creo que es bastante relacionado. Estas acusaciones de, bueno, ¿quién es más liberal? ¿Quién es más puro? Yo creo que en parte es como una deriva que viene de la Revolución Francesa. O sea, siempre se quiere ir más allá. Carlos Rangel en Venezuela decía en mi país una frase que a mí me encanta, decía, aquí en Venezuela de izquierda a izquierda, puesto que nadie se pretende derecha. Es decir, siempre hacia una visión más revolucionaria, más radical, más reformista. Entonces, claro, yo creo que Leoni entra en ese mundo porque al momento cuando Leoni lo que pretende, y fíjense lo que decía, por cierto, una de las personas aquí en el chat me hacía la pregunta de Leoni de Carneluti. Bueno, Leoni evidentemente no es socialista, pero básicamente Leoni lo que está promoviendo es un rescate a la tradición. Si ese rescate a la tradición lo acusan de conservador, bueno, entonces lo que se está abogando es que se acabe la tradición. Yo en lo personal creo que en muchos sentidos yo me catalogo conservador, porque creo que la tradición moral histórica tiene un peso, me gusta la historia. Ahora, creo que en los liberales modernos, por lo menos creo que por este tema de un poco el libertarianismo, es que el libertarianismo en cierta forma es una especie de híbrido que tiene mucho del progresismo moderno. O sea, es decir, quieren acabar con las tradiciones. Y por eso es que es tan fácil escuchar hoy en día también que en ciertos sectores liberales digan que Hayek es socialista, Hayek es socialdemócrata, Leoni es conservador, Milton Friedman es qué sé yo, pero creo que eso es un desdibujamiento del pensamiento, no sé. Totalmente, de acuerdo. Bueno, no sé si vos ves, yo sabes que, no sé por qué razón, yo no veo las preguntas. Están mandando las preguntas sin darse cuenta a seminarios UCEMA solamente. Bueno. Es algo de la configuración, profesor. Está bien, y no hay más preguntas, eso quería ver. No hay más preguntas. Bueno, entonces, Jesús María, te agradecemos haber compartido con nosotros este mediodía acá en Buenos Aires, mañana en Guatemala. Esta introducción que nos hiciste al pensamiento de Bruno Leoni, que yo no lo había leído, sabía de él, pero asumo que la mayoría tampoco, así que es la incorporación de otro más a la lista de gente que en algún momento tenemos que leer y sobre todo ver que además otro tema interesante, y con esto sí prometo que cierro y te libero, que no sé, ahí en Guatemala cómo se ve la cosa, ¿no? Porque acá en la Argentina también hay muchos fundadores del liberalismo, ¿viste? Aparecen algunos personajes que parece que inventaron el liberalismo o tienen ideas que nunca nadie había dicho. Y claro, se creen eso porque no leyeron nada, ¿viste? Entonces, de repente, este señor, Bruno Leoni, este italiano, ya decía cosas hace 60 y algo de años que aplican totalmente a hoy. Entonces, a veces no hay que inventar la rueda y ahí va en este camino de la tradición que vos señalás, etc. A veces no hay que inventar nada, hay que leer y ver de los que realmente saben y explicar y difundir, ¿no? Y parte del objetivo de este seminario en la universidad es traer pensamientos dentro de la corriente liberal, pero rescatar personajes que a veces no son muy conocidos, ¿no? Yo estaría muy de acuerdo, o sea, y bueno, primero les agradezco mucho la invitación y el tiempo y disculpen ahí la apretada síntesis, espero le haya sembrado ahí dudas y interés, pero sí, yo estaría de acuerdo, profesor, que estos espacios también son muy importantes porque el afán de novedad a veces es terrible también en el mundo académico. Yo creo que Leoni no pretendía un afán de novedad, o sea, creo que cuando él da esas conferencias, él lo que le angustiaba es lo que usted decía hace un rato, o sea, es decir, la deriva, y entonces frente a la deriva, rescatar una cantidad de autores, poner a esos autores a dialogar,
pero yo no creo que él se pretendía como un inventor del liberalismo, ni el padre del liberalismo italiano, ni nada por el estilo, sino rescatar una tradición de pensamiento, que, por ejemplo, en Estados Unidos yo veo que al menos en el ámbito, por ejemplo, jurídico, histórico, está muy fuerte, gracias a una síntesis de abogados e historiadores, que yo creo que en América Latina también hay gente, usted lo ha hecho con José Cecilio del Valle, o sea, aquí yo creo que nadie en Guatemala se había preocupado de hacer una obra como la que usted hizo y está aquí, pero los historiadores están más preocupados por hacer obras que si La Patria del Criollo, que si los blancos criollos. Bueno, entonces, claro, si no tenemos un cimiento de quiénes somos, pienso yo en Argentina, o sea, si liquidamos todos los grandes próceres y ya no se tienen que leer ni nada, nos quedamos en la nada. En Venezuela es lo mismo, o sea, se suplantó toda la discusión de los padres, no sé, de la patria por las ocurrencias momentáneas del comandante Chávez o de Nicolás Maduro. Entonces, bueno, pero los países sí pierden mucho de su propia tradición. Se van a suicidar porque quieren cortar demasiado radical con los lazos del pasado. Yo creo que eso es una preocupación de Hayek, Leoni y todos los demás autores, ¿no? Exactamente. Bueno, Jesús María, un agradecimiento otra vez. La próxima reunión, que va a ser el 16 de junio, el miércoles 16 de junio, va a venir a hablar Carlos Sabino, que es como la síntesis de todo lo que acabamos de ser, ¿no? Es argentino que vivió mucho tiempo en Venezuela y ahora está radicado hace mucho tiempo en Guatemala, es doctor y da clases en la UFM, ya lo hemos invitado otra vez, así que los esperamos a todos. Gracias, Jesús, nuevamente, y hasta la próxima. Muchas gracias a todos, buen día. Muchas gracias, señor. Muchas gracias por la conferencia. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Buenas